Muy buenos días, queridos amigos de Bien de Salud. Hoy hablaremos de un tema que nos va a interesar a todos, porque en algún momento lo hemos vivido, pero cómo hemos reaccionado. Hablaremos del manejo de la furia a través de técnicas utilizando nuestra inteligencia emocional. El manejo de la furia, y nos acompaña Atilio Vázquez. Él es especialista y ha tenido un máster en inteligencia emocional que va a compartir con nosotros precisamente ahora. Don Atilio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El manejo de la furia. Todos atravesamos algún momento siquiera o varios en nuestra vida en que lo sentimos, pero la reacción es la que hace la diferencia. ¿Qué tenemos que decir al respecto de la furia primero? ¿Qué es? ¿Una emoción, un sentimiento? Bueno, hay dos emociones nucleares que tiene el ser humano, ¿no? La furia y el miedo, ¿no? La furia en una época de la historia humana, ¿no? En la época de las cavernas, nos ayudó a lo que es la supervivencia. Con la furia las personas, las tribus, las naciones se protegían, se defendían. Pero a nivel ya actual, la furia puede tener complicaciones, porque es un mecanismo que, si bien lo traemos de la etapa de las cavernas, ahora ese mecanismo que está instalado y es prácticamente automático puede generar graves problemas de conducta o adaptación. Por eso que es clave detectar cuáles son los inductores de furia que tenemos. Muy bien. El detalle. Ahora, ya que hablamos de esta parte introductoria, donde hablamos términos un poquito más técnicos, yo quiero aprovechar a ti lo que tenemos este cerebro aquí de muestra para que nos enseñes en qué parte de nuestro cerebro es que se gesta toda esta emoción. Justamente la maravilla que tenemos nosotros, regalo de la naturaleza, que es el cerebro. Vamos a identificar tres partes en el cerebro, ¿no? Una parte es el tronco cerebral, ¿no? Donde se controla todo lo que es las funciones automáticas, respiración, latido cardíaco, ¿no? Lo que ya viene programado. Lo que ya viene programado, ¿no? Y es fundamental para la vitalidad de la persona. La otra parte es esta zona, que es relativamente pequeña, que es el sistema límbico o cerebro emocional. Dentro del cerebro emocional, ¿no? Hay una zona que se llama las amígdalas cerebrales. No son nuestras amígdalas de acá, sino son las amígdalas del cerebro, que ahí es donde se concentra la parte de la furia. La amígdala viene a ser como un policía o un centinela que tenemos. Está despierto mañana, tarde y noche, y la idea es que detecte posibles riesgos o peligros. Ahí es donde se activa la furia. Con estímulos del exterior, los va captando y se activa algo en Hay diferentes estímulos, o lo que se denomina en psicología los inductores de furia, que van hacia la amígdala inmediatamente se activa y determina un mecanismo de adaptación, luchar o huir. Luchar o huir. Así es. Muy bien. Hablemos de los inductores. Ya hemos entendido qué pasa más o menos dentro de nuestro cerebro. Evidentemente el cerebro es mucho más complejo, esa es la explicación más simple. Sí. Y si hablamos de los inductores, ¿qué podríamos decir al respecto de esos inductores de la furia, de la ira? Así es. Bueno, tenemos diferentes inductores detonantes, ¿no? De acuerdo a cada persona. Cada persona es un individuo completamente diferente al otro, ¿no? Dependiendo también de las personalidades. De la educación que ha tenido, la experiencia, ¿no? Su herencia genética. Principalmente es la vivencia que ha tenido y la herencia que tiene. Es un 50-50. Aunque ahora las modernas teorías indican que más incidencia es la experiencia de vida que ha tenido esa persona. Ahora, en cuanto específicamente al tema de los inductores, hay diferentes inductores. Por ejemplo, cuando uno es testigo de algún tipo de injusticia que están haciendo contra otra persona, genera un efecto de furia, de algo irritación. Se activa como dentro de nosotros si queremos hacer algo, ¿no? Exacto. Para tratar de frenar esa injusticia, por ejemplo, ¿no? O de repente estamos en el trabajo y viene alguna persona, un jefe, por ejemplo, que no sabe comunicarse, que no tiene un buen liderazgo y utiliza un lenguaje duro, rudo. Entonces eso ofende a la persona, se siente agredido con ese lenguaje. Entonces eso también es un inductor. Atilio, como para ver un caso práctico, ¿te parece si compartimos con todos el video que me mostraste anteriormente? Vamos a ver un video y vamos a intentar detectar esos inductores de la furia, de la ira. En este caso es un centro de labor, ¿verdad? Es un centro de labor. Vemos en una organización a un trabajador que se le ha pedido que presente un reporte. El reporte es sumamente urgente. Entonces acá vemos al trabajador que trata de imprimir el reporte, el informe, pero se encuentra con un obstáculo, ¿no? Cada vez que él quiere hacer la impresión ve que la impresora no sale correctamente. Entonces, que a veces nos pasa, ¿no? Hay cosas en nuestro centro de labores que no funcionan y te pueden generar un poco de frustración. Que generan estrés, generan frustración, mucha frustración. Y posteriormente la furia, ¿no?
En este caso, por ejemplo, un inductor de irritación o furia acá es justamente esta... Ya está acumulando ahí un poco de frustración porque ve que imprime una hoja, dos, vuelve a mandarlo, no sale, no funciona. Acá hay un punto interesante, por ejemplo. Él trata de solucionar el problema, ¿no? Mueve revisando la máquina. Pero acá en este momento preciso se da el inductor. Ay, salpica el tóner, le mancha la salpica camisa. el polvo y en este momento, en microsegundos, su amígdala ha activado un mecanismo de destrucción. Él tiene que atacar al agresor, que en este caso, curiosamente, es una máquina, ni siquiera es un ser humano, y descarga su furia. Por supuesto, lo vemos ahí, claro, ya destruye. Desbordado, digamos. Es completamente desbordado. Es lo que se denomina el estado refractario. En el estado refractario, un ser humano no puede recibir ni siquiera un consejo, una recomendación, y ya está refractando toda la realidad. Claro. Y su misión, como es el concepto de furia, es atacar, destruir, ya no piensa nada. Ahora, Tilio, ahí es, digamos, como llenar un vaso, o puede ser inmediato también. Progresivamente se va acumulando. Se va acumulando. No necesariamente un cúmulo de la misma situación, sino puedes traer cosas, tus temas de la casa, tus temas de pagos, economía, no sé qué, no sé qué. Perfecto, no sé qué. Estás muy, y de pronto hay algo, o de repente la misma situación que genera que tu vaso se llene y viene una reacción. Y aquí es donde vienen las recomendaciones y las herramientas. Así es. Y aquí es donde tenemos que utilizar nuestra inteligencia emocional. Así es, así es. Cuéntanos cómo podemos hacer para evitar ese punto de quiebre, Atilio, para evitar llegar de pronto a una agresión contra algo, contra alguien o contra nosotros mismos. O a romper de pronto, porque también se ven casos en que uno rompe en llanto o entra en una crisis emocional. Así es, sí, es un buen punto. Lo que ocurre acá es que uno tiene que ser consciente que el ser humano es un ser emocional. Entonces, tenemos que estar vigilando constantemente un punto muy importante que a veces lo ignoramos o ya lo damos por entendido, que es nuestro autodiálogo. Constantemente estamos conversando con nosotros mismos. Claro. Se calcula que el promedio de palabras con las cuales nosotros nos hablamos, el autodiálogo, es de 300 a 1000 palabras por minuto. Wow, que es nuestra voz en off, en la que nuestra tenemos voz acá. en off, efectivamente. Entonces, nosotros tenemos que asumir el control de ese autodiálogo, porque ese autodiálogo viene de manera automática. Entonces, la inteligencia emocional, ¿qué indica? Primero, la inteligencia emocional es la toma de conciencia de que nosotros somos seres emocionales y que tenemos un autodiálogo al cual nosotros tenemos que convertirnos como una especie de auditor, un vigilante, un supervisor de cuál es la calidad de diálogo que tenemos. Seguramente aquí el diálogo que tenía este señor es: ya me ha pasado en la semana, he tenido un problema con tal jefe o he tenido un problema en mi casa, entonces va acumulando, como tú bien dijiste, ese vaso. Ahora voy a llegar tarde a la reunión, no funciona. Ya viene acumulando esa carga y encima viene este inductor que es el detonante, que es la impresora que no funciona. Entonces, salpica contra él. Exacto, salpica y explota. Pero acá el punto es, él tiene que darse cuenta cuál es su autodiálogo, tiene que ser consciente. Y yo en mi autodiálogo me estoy enfureciendo. Y en cualquier momento, si sigo así, voy a perder los papeles. Tengo que desactivarme. Ahí es donde termina la psicología. La psicología, ¿qué indica? Hay que desactivarse. Ese es uno, controlar nuestro autodiálogo. Lo siguiente, en cuanto a acciones, porque sabemos que es importante, muchas veces cuando comentamos sobre meditación, sobre autocontrol, hablamos de la respiración. Así es. El ritmo de nuestra respiración, a medida que hay furia, ira, suele acelerarse. De pronto detenernos a respirar más pausado, ¿puede ayudarnos también a ese control? Sí, definitivamente, volviendo acá al tema cerebral, ¿qué ocurre? El sistema límbico está actuando como una plancha caliente. Entonces lo que tenemos que hacer es desactivar ese sistema límbico. Está hirviendo, ¿no? Indica que uno tiene que actuar inmediatamente, en este caso atacar la máquina. Entonces, ¿cómo vamos a desenchufarnos? Hay la estrategia del enfriamiento o distraerse. Entonces, una técnica es hacer ejercicio, otra practicar respiración, con meditación, salir a conversar con alguien. Tenemos que disociarnos del hecho, apartarnos de esa situación, salir de esa área. Para apagar ese fuego, digamos. Y desenchufar. Muy bien es el tema de la respiración. La respiración va a hacer que el cerebro se oxigene más y entre a tallar una maravilla que tenemos, que son los lóbulos prefrontales. Cuando nosotros ya estamos más tranquilos, ya se ha estabilizado el cuerpo, con meditación, con ejercicios,
¿no? O conversando con alguien. Entonces, estos lóbulos prefrontales recién empiezan a actuar. ¿Para qué son estos lóbulos prefrontales? Los lóbulos prefrontales son estas dos partes de acá del cerebro. Específicamente esta parte de acá, que es el lóbulo prefrontal izquierdo. Este lóbulo prefrontal izquierdo le pone freno al ímpetu de la amígdala. Pero actúa el lóbulo prefrontal cuando el cuerpo ya se tranquilizó, con una buena meditación, con un buen descanso también, haciendo ejercicios. Es decir, disociando o desactivando. Mientras tanto, no vamos a poder utilizar el lóbulo prefrontal. Y una vez que estamos tranquilos, ya podemos pensar y tener lo que se denomina una estrategia más adaptativa. Llamar al técnico experto en la impresora y decir, oiga, tengo un problema, ayúdeme. Yo soy experto en marketing, por Sobre decir. todo ser capaces de ya entablar una conversación o de buscar una solución adecuada, ¿no? Porque esto puede sucedernos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente profesional y podríamos romper, pero tenemos herramientas que están en nosotros además. La respiración, como hemos dicho, el ejercicio, porque es algo que además podemos tener bajo control a lo largo del tiempo, no solamente situaciones puntuales. Mucha risa, buena respiración, el poder ver las cosas más distanciadamente nos pueden ayudar, entonces. Sí, son los 3 20, ¿no? 20 minutos para meditación, respiración, 20 minutos para reír, ¿ya? Y los 20 minutos para ejercicio. Es algo que deberíamos regalarnos todos los días. Todos los días. El problema está que si incluimos esta agenda en nuestro día a día, si no lo hacemos, vamos a estar en la agenda del médico. El detalle. Tomemos nota de estos consejos, 20 minutos de meditación con buena respiración, 20 minutos para reír, 20 minutos de ejercicio, repártanlos como quieran, pero con eso nos garantizamos un buen manejo de la ira y la frustración y por supuesto buena salud. Muchísimas gracias a Tilio por estar con nosotros. Si ustedes quieren más información, quieren asesoría, aquí están apareciendo los datos, compártanlos. Nosotros continuamos, hasta una próxima oportunidad. Un gusto, un placer. Igualmente, continuamos aquí en Bien de Salud.